Así no nos retrasamos, ahora está. Entonces, este es nuestro tercer encuentro de Lanza tu trenza, Rapunzel, seminario de iniciación a la narración oral, a viva voz. No solo contar un cuento, sino también qué pasa con los objetos escénicos. Vamos a hacer brevemente, empezar hoy y vamos a desarrollar más en nuestro próximo encuentro, que es el último de este módulo. Vamos a desarrollar un poco más sobre objetos escénicos, qué pasa con los objetos escénicos, qué importancia le damos, qué necesidad hay de objetos escénicos. Y cuando el objeto escénico es un libro, para eso vamos a usar dos textos. Vamos a usar Arturo, que es un texto para niñeces de Editorial Calandraca, autor Oli, ilustrador Mark Taeger. Y vamos a usar un libro que para mí es un objeto escénico por excelencia, luego les voy a decir por qué, que es un libro inédito porque tiene su historia, se llama Anita, su escritora es Roxana Dauro y la ilustradora Agustina Fulgueiras, las dos de la ciudad de La Plata. Se hizo una única edición porque es un libro que se edita a partir de la conjunción o el encuentro generado por la cátedra. Hay una cátedra en la Facultad de Diseño que siempre convoca a principio de año, estoy tratando de acordarme del nombre de la cátedra y no me acuerdo, ya me voy a acordar. Convocan, Carlos Pinto es un ilustrador y diseñador gráfico, que es una de las personas que está al frente de la cátedra, y a principio de año, en febrero, convocan autores en general, que tengan cuentos escritos, cuentos para las infancias. Creo que no son solo para las infancias, creo que son cuentos también para adultos. Bueno, convocan a escritores a ofrecer generosamente sus cuentos a la cátedra para que los alumnos de la carrera elijan un texto y elaboren un libro a partir de ese texto. El laburo que hace cada alumna, cada alumno durante todo el año en esa materia es la creación, el diseño de un libro. Diseño que a fin de año se transforma en una creación artística, y se hace una exposición preciosa, y después esos libros son donados a distintas bibliotecas, no solo de la ciudad, sino que también de otras ciudades. Lenguaje Visual 3 es la cátedra. Esto lo vienen haciendo hace muchísimos años, y es hermoso ver cómo a principio de año un autor ofrece un texto que escribió y eso a fin de año se transforma en un libro. A partir de eso, un año, hace mucho, no me acuerdo bien en qué año, pero acá lo debe decir, se encuentran estas dos personas que no se conocían en el año 2016. Se encuentran Roxana Dauro y Agustina Fulgueiras. Agustina, que es la ilustradora, diseña este libro y ahí está Marisa, bienvenida. Y a la escritora le encantó el diseño del libro, que fue un diseño artesanal. Y no sé de quién de las dos fue la idea, pero hacen una edición de ese libro, una única edición de estas ediciones cooperativas que se hacen por compra comunitaria, o sea que cuando el libro se está gestando, quienes queríamos tener el libro, que en ese momento, mira, uno solo tengo, no se consigue más, compramos el libro
por compra cooperativa. Es una edición, creo que se llama edición por compra cooperativa o algo así. Cuestión que para el momento de la presentación del libro, ya muchísimas personas ya eran dueños de un ejemplar y lo retiran ahí. Bueno, no les voy a mostrar el libro porque yo luego se los voy a contar, pero este libro ya no, o sea, no se volvió a editar donde se vendió toda esa edición, no se hizo otra por X razones que desconozco, pero yo creo que además de que es un libro precioso, como objeto literario, como objeto escénico, es un libro delicioso, la historia es deliciosa. Yo quiero que ustedes sepan esto porque me parece muy importante tener en cuenta cuando uno va a hacer un regalo, cuando uno va a comprar un libro o cuando uno es narradora y se para frente a un público a usar, como es el caso que vamos a hablar hoy, un libro como objeto escénico, es fantástico, delicioso el uso de ese objeto. Y bueno, podemos investigar en torno a libros muy caros, muy conocidos, yo de hecho tengo un libro de Benjamín Lacombe, delicioso, que lo uso mucho en mis puestas en escenas, pero esto es un poco una invitación a la búsqueda. En el lugar más inimaginado de un libro, el libro más pequeño que a ustedes se les pueda presentar en la vida, puede ofrecerles la presentación, una puesta en escena deliciosa. Particularmente, hoy yo elijo dos libros que uno es para las infancias, el otro, Anita, no sé si está pensado para las infancias, para mí no es un libro solo para las infancias, y por eso se los cuento porque ahí llegó Diana. Mi idea en la clase de hoy es que trabajemos desde la escena el libro como objeto escénico y veamos qué nos pasa con eso, ¿sí? Por eso, al revés que en los otros encuentros, hoy voy a empezar narrando yo. El primer libro en cuestión es Arturo. Cuando nosotros vamos a contar con un libro, tenemos la opción de leerlo y después mostrarlo, o mostrar directamente y ingeniárnosla, como por ejemplo yo este libro no lo sé de memoria, se los aclaro, teniendo un texto detrás, como para ir contando en cada parte. Siempre que nosotros podamos hacer esto y esto y esto con el libro, vamos a permitir que se luzca más. Y eso no quiere decir que la historia no se esté luciendo, ¿sí? Arturo estaba incómodo dentro de su huevo. Bueno, eso de huevo lo digo yo, él no sabía que era su huevo. Lo que sí sabía es que era su cuarto. Había crecido tanto que aquel cuarto le resultaba pequeño. Ya tocaba las paredes con su cabeza, con sus pies. Le quedaba justo, se puede decir. Las plumas se le pegaban a la cáscara. Moverse era muy doloroso, así que optaba por quedarse quieto, muy quieto. En un momento pareció como que se cansó. Empezó a mover las patas, patalear hacia un lado y a otro. Pataleó tanto, pero tanto, parecía que las paredes eran muy duras, pero sacudió la cabeza y abrió un pequeñísimo hueco.
Parece que su pico era potente, fuerte, porque fue él, el mismo pico el que abrió ese hueco en una de las paredes que hasta ese momento parecían imposibles de atravesar. Picoteó como pudo y... ¡Uy! ¡Qué aire frío! ¡Uy! El aire frío lo envolvió de pies a cabeza. Brr. Cuando se asomó, todo era más grande que el cuarto que había tenido siempre. ¡Uy! Todo era raro. Vio algo que brillaba y hacia allí se decidió. El frío se le pegó a la piel y no podía dejar de temblar. Caminó hacia ahí. Las cosas eran gigantes. Unos cosos raros se presentaban ante él. Y él les hablaba, pero nadie contestaba. Hola, decía. El mundo era grande y frío. Sobre todo eso, frío, y él estaba solo, solísimo. Empezaba a extrañar ese cuarto ajustado, que era lo único que había conocido en toda su vida. De repente todo se puso oscuro, raro. Una sombra se acercaba. No pudo escapar. Ya, oscuro, raro, pero tibio. No, sí. Ah, era lindo. ¡Qué lindo! Cerró sus ojos, lenta, muy lentamente. Ah, ah, y empezó a quedarse muy dormido. Se acomodó. Era suave esto tan raro. Ese día, Arturo conoció un colchón de plumas. Arturo, el pollo Arturo y la historia de haber salido al mundo. Cuando mostramos un libro, puede ser, como era este caso, por eso les aclaré, yo no la sé, esta historia la estoy leyendo, puedo jugar, por el hecho de ser una pantalla, a acercar y traer, y entonces mi mirada, que deja de mirar al público para leer el texto, que también lo podría tener pegado acá, y entonces sí jugar con esto, que parece una pavada, pero no lo es, porque cuando vos tenés que leer el texto que estás diciendo, te ves obligada a sacar el texto de la vista del público, leerlo. Había crecido tanto que y después pasar la hoja y después mostrarlo. Un recurso para eso es agrandar el espacio escénico. Parece una pavada, pero no lo es. Porque vos de acá podés leer, de última te pones los anteojos, pero estás compartiendo la mirada de la ilustración. Estamos haciendo esto que ahora se está tan de moda, ahora no, desde hace 15 años más o menos,
que es la acción del libro álbum, ¿no? ¿Por qué el libro álbum ahora, si antes los libros tenían también imágenes? Bueno, la diferencia es que la imagen aporta algo que en el texto no está escrito en forma literal. Esa es la única diferencia. Pero yo cuando estoy leyendo, sí puedo poner, esto por ejemplo que a mí me pasa cuando yo cuento este cuento, me pasa lo de la cara, ¿no? Yo veo esta imagen cuando él está aplastado y no puedo no dejar de que mi cara refleje eso, porque estoy sintiendo lo que Arturo está sintiendo. Entonces, en este caso, yo estoy aportando a la narración oral no solo lo que el texto dice, que no es mucho, y puedo leerlo desde acá, sino también lo que la imagen me dice a mí. Y hay como una triangulación de la comunicación de la palabra y de la comunicación del significado entre el público, el libro y quien narra. ¿Sí? Bien. Respecto de este libro, no tengo mucho más para decirles, pero sí que les voy a pedir que si se hagan un ratito para elegir un libro que quieran. Si el libro es muy largo, no lo hagan entero, pueden hacer un pedazo. Les voy a pedir como trabajo práctico que se pongan el celular en algún lugar donde ustedes estén a una distancia considerable, que el celular no esté en selfie, de manera tal que primero lo acomodan, lo sostienen para que no se caigan, van del otro lado, miran y usted. No es un video para publicar, así que no tiene que estar impecable, no se molesten en editarlo, no hace falta. Y eso lo suben a un drive y me mandan el link del drive, ¿sí? Y en ese caso van a poder tener una devolución de su trabajo. Tema 1 terminado. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Tema 2, el libro del que hoy les hablé tanto, Anita. Lo significante para mí de este libro, como muchos, es que lo uso para el juego escénico. Sí, dime, Dayana. Perdón, ¿sabes qué? Te quería hacer una consulta, Roxy. En Dime. cuanto a esa dinámica que vos comentabas recién de ampliar y tener el libro de lado, ¿no? Poder interactuar con el libro y también con las personas que estén escuchándolo en la narración. Sí. ¿Es una dinámica acertada, por decirlo así? O sea, ¿es una dinámica válida o esa es la parte que no me quedó en clara? Porque yo, por ejemplo, bueno, les cuento a las demás, soy maestra y suelo aplicar esa dinámica por una cuestión de que es una modalidad muy, muy común claro, en el nivel para leer, pero también, obviamente, aplico mucho de la narración porque leo previamente las historias y la realidad es que el parrafito, la frase o lo que tenga bien en claro en mi memoria, siempre trato de ponerle un extra de drama, de gestos y demás. Pero bueno, la realidad es que para la narración en sí, ahí va mi pregunta, la narración en sí, ese tipo de dinámica, ¿es válida o preferible que prime la imagen del... Mira, Day, en primer lugar, yo considero que el cielo es el límite en narración oral. O sea que es muy difícil que yo te diga esto no es válido. Te puedo decir encaminarlo para allá o para acá, desde el conocimiento de la escena. Pero es muy difícil que yo te diga que no es válido. Me parece absolutamente pasar por el cuerpo cuando vos estás leyendo un libro, estás narrando un libro, más allá de que sea una lectura, porque yo revalorizo muchísimo la lectura a viva voz, y la miro, y la miro para leer, y además, tratándose de infancias, estoy haciendo una gran promoción de la actitud, de la actividad lectora, ¿no? Lo revalorizo totalmente. Pero además, paso por mi cuerpo lo que ese texto que leí
lo que a mí me pasa con eso, y por eso, como vos decís, le agrego alguna cosita, le agrego porque me pasa, ¿no? Le agrego lo que me pasa. Cuando mi corazón escucha, se dirigió hacia algo que brillaba, el frío se le pegó a la piel y comenzó a temblar, es muy difícil decir comenzó a temblar si a mí no me tiembla algo, a mí me tiembla el pollo del libro, capaz que a vos te tiembla, ¿no? Es como raro, ¿no? Podés decirlo, leerlo sin temblar, no digo que no, pero digo, ¿no? Y toda esta escena, y todo este trabajo Claro, de que le le está pasando, falta que me el escucha, tinte ¿no? Es provocar. de, Es teatro. El teatro es sí, convivio. Cuando estábamos en cuarentena, yo miré mucho teatro por pantalla y no me pasaba lo que me pasa cuando estoy de público frente a un escenario. Porque el teatro, como dice mi maestro de dramaturgia, el teatro es convivio. Y si no convivís con quien está jugando ese texto para que a vos te provoque lo que te provoca, no hay convivio. Por eso el teatro a través de la pantalla no es lo mismo. Y entonces yo lo llevo a tu salón, a tu aula, a tu sala de jardín. Es teatro lo que estábamos haciendo. No hace falta ser actrices para provocar, y esto está bueno que lo sepa. Victoria, estás estudiando, ¿verdad? O ya te recibiste. Estás estudiando. No hace falta ser actriz para provocar a un niño o niña, provocarle lo que pasa cuando te pasa con un libro. Y eso también se enseña, es muy importante saber esto. Es muy importante que vamos a estar frente a niños que nunca en su vida vieron un libro o pocas veces o nadie les ha hecho la invitación a vibrar con la imagen de un pollo, ¿no? Y es enseñarte a vibrar ante la vida. Así que con todo esto te digo que confíes plenamente en todo lo que te pasa cuando vos abrís ese libro y vas a decir lo que decís. Y vas a leer lo que lees. Es absolutamente válido. Esta era la respuesta. Pero viste, ella si no habla mucho cuando explica es una cosa que le pasa así. gracias. Bien, dos cosas les voy a decir. Una que voy a contar, Anita, ahora es probable que sobre el cierre, sobre el final de este video, termine de contar el cuento y empezaremos en el otro, en la segunda parte de la clase, a hablar sobre Anita, que creo que hay mucho para decir de objeto en escena. Más allá de eso, les voy a pedir, bueno, con Patricia yo lo hablé cuando entró, pero bueno, le voy a pedir a Marisa, Victoria y Dai que si tuvieron la oportunidad, yo en el encuentro anterior les había pedido que hagan una versión oral, si tuvieron la oportunidad de hacerlo, pónganse el texto a mano, déjense todo a mano para en la segunda parte trabajar con esos textos. Me encantaría poder hacer clínica en vivo y escuchar algo de esos textos. Si no es así, si no lo hicieron o no lo pudieron hacer o bla, 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 las causas que consideren, yo les puse unos textos hoy antes de empezar. Entonces, les hago la invitación a que elijan uno de esos, cualquiera. Eligen uno y lo tienen leído con una leída o dos antes de ingresar en la segunda parte de la clase, que como siempre les voy a mandar el link. Sí, perdón que te moleste. El video que tenemos que hacer con una versión oral, ¿de qué texto era? Que no, perdón que esa parte se me... No, lo que les dije es que elijan un libro para hacer un video Ah, después de esta explicación y jugar a esto ah, de contar con libro. ok, ok, ok. A lo que yo llamo que, yo que soy narrador oral y que uso pocos libros, o por lo general si uso el libro no leo, creo que el uso del libro el libro es un gran objeto escénico. Después nos vamos a ocupar un ratito más de hablar de los objetos escénicos en particular. Pero bueno, uno de los objetos escénicos que considero de gran valor es el libro. Bien. Anita, Anita, era tan
chiquita, bajita, de flequillito. Sus manos tan chiquitas que una burbuja solamente cabía en ellas. Sus ojitos perfectos y su nariz una perlita. Anita usaba unas medias con puntillas muy cortitas y tan bonitas. Pero su voz era como el rugido de un león, como un ventarrón rompiendo olas contra el acantilado. En la escuela, a las amigas de Anita les encantaba jugar a las canciones y a los secretos. Así que cuando jugaban con Anita, salían corriendo porque la voz de Anita las expulsaba. Entonces iba a jugar con los varones. A los varones les encantaba jugar al fútbol. Y cuando ellos jugaban y hacían un gol, era precioso escuchar la voz de Anita diciendo ¡Gol! Como un viento tormentoso. Pero después la miraban, Anita tan chiquita, tan prolijita, tan pecosita, con esas mediecitas que tampoco les gustaba tanto a los varones jugar con Anita. Porque esa imagen no era no era condescendiente con el grito tremendo de gol que ellos amaban. Por eso que con los varones tampoco podía jugar Anita. Pero Anita, que vivía en una ciudad que duerme a orillas del mar, se iba a jugar a la playa. Y en la playa sí tenía amigos. Los gatos que venían al borde del agua a encontrar peces muertos. Las gaviotas que venían planeando, buscando peces también para comerlos. Todos ellos eran sus amigos, pero además tenía uno en particular, el cafetero. El cafetero pasaba por la playa todas las tardes vendiendo café y alguna que otra medialuna de vez en cuando. Y cuando la veía, la saludaba, pero un día pasó más de cerca y le dijo, ¡Chau, sirena! Ella no entendió por qué él le dijo sirena a ella que estaba siempre a orillas del mar jugando con sus otros amigos. Pero le dio una alegría. ¡Claro! ¡Una sirena! Era eso lo que ella quería hacer. ¡Una sirena! A orillas del mar, en esa ciudad, había un puerto y en el puerto quedaban varados algunos barcos que se habían roto. Ella quería ser una sirena. El día que lo descubrió, se fue arriba de uno de esos barcos al que se le había roto la sirena. Y entonces como un mascarón de proa, Anita tomó aire y se paró delante de uno de esos barcos. Y sacó toda su voz.
era eso. Anita quería ser la sirena de un barco. Y en los barcos encontró su lugar y su felicidad. Y a partir de ese día, ya supo qué era lo que quería para su vida. Y allí anda, navegando por mares y océanos, como sirena de un barco. Y cada vez que pasa por ese pueblo que duerme a la orilla del mar, todos y todas la saludan y le gritan: ¡Chao, Anita! Anita. Bien, quizás entiendan ahora por qué estoy tan enamorada de este cuento, de este libro. Lo cuento hace muchísimos años, desde que lo tengo, ahora me doy cuenta, desde el 2016. Les voy a mandar fotos, les voy a mandar un video en el cual está contado este cuento, un poco para que también vean la diferencia de una versión, ¿no? Cuando la versión te pasa por el cuerpo, lo que uno comparte con el público son otras cosas. No es lo literal, ni es el orden, son otras cosas que te pasan con el cuento. Así que ustedes ya van a tener grabado en este video, como lo conté recién, y después en otro video van a recibir la otra grabación que lo conté hace más o menos 3 años y también lo tengo grabado. Ahora se cierra esta reunión y cuando entramos de nuevo, les voy a pedir que tengan leído uno de los textos que les mandé, o si no, que preparen el que habían pensado preparar para hoy. Puede ser leído o contado a viva voz. Y vemos qué pasa con eso. Y si tienen alguna pregunta, ni bien